Hablar de coincidencias es hablar de suerte, es hablar de energía interrelacionada, es hablar que de alguna forma u otra los seres humanos estamos regidos por leyes invisibles que nos hacen tener una relación directa entre nosotros y que muchas veces no nos damos cuenta. Hablar de esto es hablar de sincronicidad. Hoy el tema es la energía de la sincronicidad y las coincidencias. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este es su canal El despertar del ser. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El despertar del ser. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos Índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte abrazo. En esta ocasión vamos a hablar de la energía de la sincronicidad y por supuesto eso que entendemos como coincidencias. Ya en capítulos anteriores habíamos hablado sobre esta red que de alguna forma nos une a todos, una red de conciencia por supuesto que hace que todos de alguna manera estemos entrelazados, que los pensamientos más incluso particulares que tenemos proyectan y crean cierta influencia de tipo energética. ¿Por qué energética? Bueno, porque somos seres humanos, somos seres energéticos, somos mamíferos que proponemos mediante la energía y eso significa que lo que hace a alguien le repercute a otros. ¿Por qué? Porque estamos todos viviendo en la misma esfera y todos estamos creando o aportando o destruyendo, pero al final de cuentas siempre creando, para la luz o para la oscuridad, pero al final de cuentas creando constantemente. Y nosotros hoy en estos tiempos tenemos que entender cómo funcionan precisamente estas leyes invisibles para poder definir nuestras intenciones. Lo que es un hecho, lo que radicalmente es un hecho, que si el humano tuviera educación distinta o que si el humano adopta una educación distinta, es decir, se forma en su mente de las maneras variables a como lo ha hecho o alternativas a como lo ha hecho, y que si nosotros utilizamos la educación como el mayor instrumento de empuje, pues evidentemente los resultados van a comenzar a modificarse. Hoy ya está pasando, por supuesto, hoy hay quienes han y hemos tomado la información de una manera seria, de una manera contundente, y hemos utilizado solamente la diversión o los ratos de ocio como un postre que complementa pero no alimenta. Si nosotros intentamos alimentarnos de postres, pues evidentemente los resultados van a ser pues catastróficos. De ahí vienen un montón de deformaciones físicas incluso. No podemos alimentarnos de postre, el postre es rico, pero es un complemento. Y cuando nosotros tenemos la conciencia de ello, pues alimentamos primero nuestro cuerpo con cosas que nos nutren y posteriormente nos damos el lujo del postre. Pues en estos tiempos, sobre todo en los tiempos de transición, en los tiempos de la nueva era, hoy que estamos brincando de la oscuridad hacia la luz, pues el humano precisa entender qué es lo que va a alimentar y nutrir su interior, su mente, su estudio, su conocimiento y sobre todo su alma, y complementarlo por supuesto con pues la información que está ahí para hacernos pasar un buen rato. La risa por supuesto es fundamental, es parte de nuestra esencia como humano y sin ella no podríamos, no tendría sentido, así como a veces no tendría sentido comer cosas que nos resultan insípidas o que no tienen el sabor que acostumbramos a llevarnos a nuestro paladar. El postre le da justo eso, un sentido aparte, ¿no? Las especias, la sal, todos estos condimentos le dan un sentido aparte a la comida que hace que nosotros disfrutemos de un bello momento al alimentarnos. Sin las especies, pues la comida no tendría sentido. Sí, por supuesto, la risa, el pasar un buen rato, es este sentido que le da a la información, porque a veces la información suele ser muy fría, la evidencia suele ser a veces muy incluso pesada, y si todo el tiempo estamos buscando evidencia, informándonos y estamos buscando información como pues de una manera fría, nos vamos a amargar y ese no es el caso, no tendría sentido. Pero también el exceso de información vacía o superficial pues va a dañar nuestra esencia. Por eso tenemos en estos tiempos que buscar esta información. En este caso mencionamos el tema porque hablar de sincronicidad es entrar en un poquito de temas que tienen que ver
con condiciones de información de conciencia. Aquello que entendemos nosotros como buena o mala suerte, que no existe tal cosa, sino que nosotros creamos esta suerte, que de pronto pasan cosas que no teníamos previstas o que ni siquiera teníamos contempladas, que pasan ya sea a favor o en nuestra contra. Ya habíamos hablado del karma y del dharma, por supuesto, y entonces decíamos, no es que las cosas malas te pasen porque hiciste algo malo, no funciona así. Yo dejo de crear y doy permiso a que venga lo que ya existe en este planeta, que son problemas. Yo en mi interior dejo de alimentarme adecuadamente y dejo de tener una vida sana, que la vida sana en cuanto al deporte, en cuanto a disfrutar de ciertos momentos recreacionales, porque no es nada más hacer ejercicio a lo tonto, sino hacer el tipo de ejercicio, el deporte que a mí me guste para yo poder sentirme pleno. O sea, aquí la idea es sentirme bien, no nada más hacer deporte por hacerlo, sino buscar el tipo de deporte que a mí me llene o el tipo de espacios recreacionales que a mí me satisfagan. Eso es lo que va a mantener mi energía vital alta y con ello, por supuesto, mis defensas altas. Pero si yo no hago estas cosas, mis defensas bajan. ¿Y qué voy a tener como garantía? Pues la enfermedad. Dice la medicina, la esencia de la medicina, que no existen enfermos, sino enfermedades. Es decir, las enfermedades ya están ahí, los virus ya están en nosotros. El tema es que si estas defensas bajan, pues estos virus se activan y con ello pues sabemos las consecuencias. De la misma manera pasa a nivel energético planetario. Vamos a dejar un capítulo para esto que voy a mencionar. Lo que nosotros entendemos como universo no hace referencia necesariamente a la condición cósmica que está fuera de este planeta. En el universo, cada entidad se basa o depende de la entidad que le antecede. Nosotros dependemos directamente cuando somos infantes de nuestros padres porque ellos nos procrean y a su vez nuestros padres fueron procreados por nuestros abuelos y a su vez de sus ancestros y así lleva el árbol genealógico. Bueno, pues el planeta depende de la galaxia y en general la galaxia depende de otros componentes. Por lo pronto, cuando nosotros nos referimos al universo, en realidad nos estamos refiriendo a la red de conciencia que nos une a todos, esta red planetaria en la que estamos todos inmersos. Porque hablar de que el universo me favorezca es hablar de que de pronto yo coincida, que la palabra coincidir tiene que ver con, es decir, junto de, e incidencia, es decir, cosas que suceden. Entonces, estas coincidencias, estas incidencias, para que se puedan modificar, tienen que pasar un montón de procesos que es que todo el entramado de realidad se modifique, que comiencen, por decirlo de alguna manera, las rutas, estas vías a modificarse para que coincidamos con personas, mayormente con personas que nos aporten aquellas cosas que necesitamos. Eso es a lo que llamamos suerte. Las coincidencias son sagradas y cuando decimos son sagradas es que nosotros tenemos que sentarnos a ver qué es lo que el universo me está dando a partir de que coincidentemente me está pasando tal o cual cosa, ya sea desde lo denso o desde lo sublime. Porque a veces estamos muy acostumbrados a no valorar incluso las cosas negativas que nos pasan o no darle un orden sagrado y honrar al error que vivimos y sobre todo a las consecuencias de nuestros errores. Muchas veces coincidimos con personas y estas personas nos traen a veces aprendizajes densos y negativos y resulta que yo puedo tener la oportunidad de aprender de ello, pero si yo me repliego y decido amargarme o resentirme, lo único que voy a hacer es volver a crear este ciclo de karma, es decir, que la acción se vuelva a repetir y con ello pues se vuelve a condensar y vivimos ciclos similares. Recordemos que somos seres cíclicos y que constantemente, ciclo a ciclo, vamos a ir complementando el aprendizaje para poder ir creando más ciclos. Vivimos ciclos primeramente densos y posteriormente estos ciclos se van depurando hasta lograr darles un propósito. Es como hacer una receta de cocina, es como crear un nuevo platillo. Al principio pues no nos va a salir porque no tenemos la experiencia suficiente y tenemos que estar repitiendo constantemente esa enseñanza, esa receta, esa fórmula para que logremos hacernos expertos en ello.
pero al principio pues evidentemente todo va a salir mal o el platillo va a saber horrible y nadie se lo va a querer comer ni el perro, pero conforme pasa el tiempo le vamos ya el aprendizaje nos va haciendo que transformemos todo aquello que se nos fue de las manos y estemos atentos y nuestra mente lo registre. Así funcionan los ciclos en la vida. Pero estamos acostumbrados a entender que las cosas negativas que nos pasan nos asustan y nos alejan, porque no tenemos una relación adecuada con nuestro ego, no sabemos negociar ni motivarnos, ni motivar a nuestro ego, y el ego es el guardián que nos protege. El ego tiene una sola misión, vive, y nuestro ego tiene dos vertientes, que es sobrevive y supervive, y el ego va a estar en esta postura, porque nuestro ente ego es el único que vive en el aquí y en el ahora. El espíritu es multidimensional al igual que el alma, el ego no. Entonces, por tanto, el ego siempre va a querer estar en un espacio de comodidad. Y si nosotros a veces no aprendemos a negociar con nuestro ego para que pueda, no enfrentar, sino para que pueda lidiar y aprenda a lidiar con las cosas que mayormente de pronto, pues a veces no saben bien, porque hay que decirlo, hay cosas que de momento pues no nos gustan, no nos gusta perder cosas, cuando estamos invirtiendo no nos gusta perder dinero, no nos gusta de pronto tener inconvenientes, pero a veces son necesarios para poder brincar a lo que sigue. Es ahí cuando decimos, no siempre las coincidencias tienen que saber a miel, muchas veces van a ser amargas, pero es a partir de ahí, de nuestra intuición, que ya lo hablamos en videos pasados, que vamos a poder hacer las conjeturas necesarias para decir, bueno, algo sé que hay detrás de ello. Esto no puede estar pasando nada más porque sí, voy a ver qué aprendo de ello. Y bueno, pues cuando son cosas positivas, cuando son cosas sublimes, pues de inmediato las reconocemos. Y ahí sí, volteamos y agradecemos según cada quien nuestras creencias y mandamos el agradecimiento a quien corresponda. Pero nosotros tenemos que entender que sí, evidentemente todo tiene un tiempo, un ritmo, una forma, y a veces no respetamos los procesos que lleva el ritmo mismo de lo que estamos buscando. Por ejemplo, hablando de la ley de la atracción, hay quien considera que para atraer una cosa solamente tienes que proyectarla y sentar a que esta llegue. No, hombre, hay que proyectarla, hay que estar constantemente caminando en función de que esto se dé, porque el cómo se den las cosas no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde al universo. ¿A cuál universo? Al universo, la red de conciencia que nos une a todos, porque ahí sí, la madre tierra y el padre universo tienen maneras muy particulares de poder crear este entramado para que nosotros podamos coincidir con gente, mayormente con personas que van a aportarle a nuestras condiciones. Por ejemplo, ahorita estoy en el tema de la escritura de los libros, tengo aproximadamente 15 libros por publicar y yo, desde mi ego, quisiera publicarlos todos de una vez y que ya las editoras me estén buscando y me estén llamando y me estén diciendo, ahorita mismo te lo edito y te lo publico, pero sé que lleva un proceso. Ahora, ¿cómo va a ser ese proceso? No lo sé. Ni me corresponde hacerlo. A mí me corresponde escribir los libros, me corresponde darle toda mi creatividad, toda mi pasión, toda mi intención en estos temas, disfrutar de ellos, porque esa es la clave de todo. Y yo sé que en algún momento las cosas van a coincidir a mi favor. ¿Cuánto me va a tomar? No lo sé. Ni la manera. Eso no nos corresponde a nosotros. Y es ahí cuando nosotros de pronto nos desesperamos y nos quedamos en modo ego y ya no queremos funcionar. Todo funciona a través de frecuencia, todo funciona a través de vibraciones y en la vibración en la que estemos es conforme vamos a coincidir con las personas que van a llegar a nuestras vidas para complementarnos, por supuesto, para darnos procesos de aprendizaje de los que precisamos y pues a veces en modo desde nuestro ego tenemos nosotros que honrar lo que pase. Hay personas hablando en relaciones sentimentales que llegan a nuestras vidas para darnos cierto aprendizaje. No van a quedarse ahí por mucho tiempo probablemente, o el tiempo que van a estar de pronto nos pueda hacer pensar que van a estar para toda la vida, pero no necesariamente. Y es cierto que cuando se van, pues duele, porque una manera de honrar al ego es darle sus espacios de como cualquier ser mamífero que manifieste todo aquello que está padeciendo en ese momento, y el dolor es una de las referencias de nuestro ego. Y si en ese momento el ego dice, a mí me duele y lo tengo que sacar, pues tenemos que darle su espacio. Y como una vez me preguntó alguien, ¿y cuánto va a dejar de doler? ¿Cuánto tiempo?
hablando en términos de pérdidas humanas, de gente que parte a otra dimensión, yo le decía probablemente nunca. Hay pérdidas que nunca se reponen, hay pérdidas que hasta la fecha siguen doliendo, al menos a mí me ha pasado. Pero conforme pasa el tiempo, el ego se va acostumbrando a ello. Conforme pasa el tiempo, va doliendo menos, va disminuyendo ese dolor y solamente va quedando un suspiro que llega, alegra el alma y se va. Por tanto, tenemos que darle esos espacios a nuestro querido ego, que es la parte poderosa de nuestro ser. Y de la misma manera, estar a la expectativa de las coincidencias que nos van llegando para poderle sacar el jugoso provecho que precisamos. Sí es importante creer en la suerte sí existe, pero también es importante entender que la suerte la procuramos nosotros y que la mala suerte que de pronto nos llega, pues es simple y sencillamente porque estamos dejando de crear, y que la buena suerte que coincide a nuestras vidas, pues es esta sincronicidad, es decir, esta alineación, este ajuste, este reacomodo para que nosotros pues saquemos a flote aquello que precisamos, ya sea pues los que escribimos, los que hacemos por ejemplo comunicación, los que invierten en cuestión comercial, en cuestión empresarial, pues todo lleva un proceso y no hay ningún testimonio, como lo decíamos anteriormente, de personas que hayan logrado aquello que buscaron destacar o aquello que buscaron echar a andar, aquella campaña que buscaron explotar. No hay ningún testimonio de ellos que no hayan pasado por procesos de espera. Y es muchas veces, como decíamos, que de pronto no queremos porque el desconcierto evidentemente nos causa conflicto. La incertidumbre de pronto nos aqueja, nos abruma. Y es ahí cuando tenemos que aprender a ir día a día, ir acumulando estas coincidencias que nos van pasando, porque el universo, esta red de conciencia que nos une a todos, y cuando digo red de conciencia que nos une a todos, es un pensamiento colectivo, que lo hablaremos posteriormente, por supuesto, y de pronto esto nos guiña el ojo. De pronto ha habido momentos que es parte de, yo he pues realizado cualquier montón de campañas en mi vida, y cuando pues se han dado, cuando he logrado consolidarlas, de pronto agradeces y haces un repaso de las cosas que tuviste que pasar para ello, y me he dado cuenta que cuando yo he querido abandonar estas campañas, cuando yo he querido abandonar esta motivación nacida de la ilusión de poder lograr algo que en ese momento precisé, cuando ya estoy a punto de rendirme y tirar la toalla, el universo me guiña el ojo. Y de pronto se dan ciertas cosas que me alientan y yo digo, pues creo que va por acá, vamos a seguirle caminando, vamos a no desalentarnos porque por algo. El miedo siempre va a estar ahí. Nosotros somos seres que regimos nuestro sistema emocional en el miedo porque es parte de la sobrevivencia. Sin el miedo no podríamos vivir de una manera completa y por tanto tendemos a la cobardía. Nuestro ego tiende a ser cobarde también, por supuesto. Entonces va a haber momentos donde de verdad tengamos un miedo terrible a no funcionar, a que las cosas no salgan, a estar equivocados, a que quizá todo lo que estamos planteando está completamente fuera de lugar, pero de pronto nuestra intuición nos dice, aguanta, tranquilo, vamos bien, y si no vamos bien cambiamos el rumbo, pero trata de esperar un poco más. Pero en ese momento, repito, si el ego tiene miedo y se quiere quejar, tenemos que darle un espacio. No precisa de mucho tiempo, 2, 3, 4, 5, 10 minutos. El ego se descarga pronto, porque si nos ponemos en la postura, valga la redundancia, de no depurar o de no darle su espacio al ego, esto en lugar de durar 10 minutos, dura absolutamente todo el día y nos echa a perder este propósito o este plan que ya está creando el universo. Porque aunque no es el tema de la ley de la atracción, porque para hablar de la ley de la atracción tenemos que hablar de las otras 6 leyes que la acompañan a final de cuentas, sí el universo ya está construyendo, nosotros ya proyectamos, propusimos, día a día estamos proponiendo esta energía, esta intención, y el universo, esta red ya está creando el entramado de con quién vamos a coincidir, que esta persona va a hacernos coincidir con otra probablemente y con otra para poder llegar, al menos en mi caso, quien medita el libro, quien lo lea y quien diga, ¿sabes qué onda? Si tienes oportunidad, o dale por acá, o quien me oriente si es que yo en algo no estoy haciendo lo adecuado. Pero yo estoy consciente de ello porque ya me ha pasado antes. Pero, aunque ya me haya pasado antes, como mi ego es de momento, es de aquí y de ahora, mi ego sigue teniendo el mismo miedo que como la primera vez que me propuse algo. Así sea 50,000 veces que me vaya a proponer algo, el ego va a sentir el mismo miedo que la primera vez. Por tanto, aunque el recuerdo me dice,
tú estás haciendo lo correcto, aguanta, sobrevive y las cosas se van a dar. Y mientras más grandes quieres que sean estas cosas, evidentemente, pues más contratiempos o más coincidencias de las que de pronto no nos agradan, pues se nos van a ir dando. Pero es parte justo del proceso. Entonces la sincronicidad, la suerte, las coincidencias y todas estas cosas que creemos que pasan solamente al azar, no. El azar no existe. El azar lo regimos entre todos. La suerte la creamos entre todos, pero quienes utilizamos a nuestro favor o quienes decidimos crear con esta energía que está ahí, caminando, funcionando, pues entonces son los que nos beneficiamos de esto. Y la lógica convencional, el sentido común convencional de pronto nos va a decir esto no se puede porque nadie ha hecho lo que tú intentas hacer, entonces no es posible. Y aquello que es posible o no es posible de pronto rige nuestros paradigmas. Y tenemos que aprender a romperlos, porque si nosotros mismos no creemos que podemos, pues entonces tenemos una bronca de dignidad cósmica que tenemos que solucionar. Todo es posible simple y sencillamente porque si cabe en tu imaginación, caben las posibilidades de tu realidad. Pero eso es cuestión de que cada uno lo vayamos definiendo en nuestras creencias, en nuestras investigaciones y sobre todo en nuestros entendimientos para poderlos echar a andar. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos a inspirarnos, vamos a buscar quien ya ha hecho lo propio para que a través de la inspiración nos inspiren, nos empujen y sobre todo nos alienten. Para eso están los resultados trascendentales de otros seres humanos, para que nos podamos inspirar, no para querer ser como ellos, no para lograr sus logros, no para imitarlos. A mí no me gusta el tema de hay que modelar como ellos. No. Cada quien va a ir a su tiempo y a su ritmo y a su forma, pero lo que sí es importante es que la admiración nos sirve para poder inspirarnos y decir, por supuesto que si él puede, y si él pudo, y él me está diciendo que tampoco nadie creía en él ni él mismo, pero lo siguió haciendo, por supuesto que yo también puedo hacerlo. Entonces aquí el tema es, vamos a proyectarlo, vamos a hablar por supuesto de cómo plantearnos metas, sueños, etcétera, cómo atrevernos a soñar, cómo utilizar la fuerza del deseo para lograr brincar el límite que está en nuestra mente, sobre todo aquí en el chakra tercer ojo, que es la capacidad de proyección. Y a partir de eso, pues decirle al universo, aquí estoy, esto es lo que quiero, y creer que evidentemente se va a dar, porque si nosotros nos sentamos a proyectarle al universo y no hacemos nada es porque no creemos que esto se pueda dar. Entonces tenemos que caminar en esa línea y nunca cesar la intención, y por lo pronto estar a la expectativa de que las coincidencias se den a nuestro favor, porque si ya tenemos definida la intención, el universo se encarga de crear todo este entramado de coincidencias extraordinarias. Muchas no van a saber, repito, a miel, pero al final de cuentas todas son parte del mismo propósito. Lo importante es no dejar de caminar. Nos caigamos, nos ensuciemos, nos raspemos, lloremos, pataleemos, pero si tenemos definido el camino, vamos a darle. Y si no tenemos definido el camino, pues hay que detenernos. Ahí sí hay que detenernos a ver cuál es el camino que nosotros vamos a ir necesitando en la medida de nuestros propios despertares. Mi nombre es Heriberto Cárdenas y este fue su programa El Despertar del Ser.